¿no? ¿Qué son las anomalías en la ciencia? Una teoría parece explicar una parcela, ¿no? Un área específica de los fenómenos, pero no puede explicarlo todo, ¿no? El paradigma tiene límites, ¿no? Entonces hay cosas que están más allá del paradigma que en algún momento se manifiestan y aparecen como anomalías y que no se pueden explicar con nuestras teorías. ¿Qué es lo que hace el científico? Dice Kuhn, ¿renuncia a su teoría? No, se espera un momento, los deja un poco al margen y espera un momento para poder responderlas, ¿no? Que avance la investigación, que se robustezca, que adquiera robustecimiento, y entonces a lo mejor en un momento dado, con mejores tecnologías, mejores cosas, podemos explicar estas anomalías. No son de ninguna forma entendidas primero como refutaciones a la teoría, ¿no? Esa es la crítica que va a tener Kuhn a Popper. Bueno, piensen un poco en esto. La idea que nos acaba de plantear Hegel aquí es que la conciencia nos da en ella misma su propia pauta. Ella misma establece su conocimiento, coincide o no con la cosa misma, si es en sí o no. ¿Vale? Si es en sí, con base en criterios, si es en sí, con base en razones, que al mismo tiempo la conciencia va a poner posteriormente en duda, ¿no? Es el momento en el cual las anomalías se pueden ver como instancias refutadoras. Cuando dices, ah, caray, ¿no? No solo es la cantidad de anomalías que tenemos, sino también la importancia de atenderlas, la que me lleva a pensar que a lo mejor la física de Newton no es del todo correcta, ¿no? Eso ya empezó a pasar hasta hacia 1850, 1860, que se empezó a buscar una nueva física, ¿no? Una nueva física que no fuera la física de Newton, ¿no? ¿Sale? Entonces, la propia conciencia establece las condiciones de la determinación, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, también establece las condiciones de la indeterminación, ¿vale? La propia conciencia establece las condiciones del condicionamiento del objeto, de su condicionamiento, de su aprehensión del objeto, y al mismo tiempo establece las condiciones de aquello que es incondicionado. ¿Sale? Eso va a ser muy importante, lo que acabo de decir va a ser muy importante, si quieren lo repito en un momento, va a ser muy importante para entender por qué para Hegel sí es posible el conocimiento de la cosa en sí. Sí es posible el conocimiento de la cosa en sí. Eso es muy importante. Para Kant es imposible. De manera estrictamente lógica no se puede conocer la cosa en sí si el conocimiento es determinación. Como acabamos de decir hace un momento, para Hegel el conocimiento también es determinación. ¿Pero qué crees? También es poner las condiciones de lo incondicionado, ¿sí? Teniendo las condiciones o las determinaciones del saber, puedo también darme cuenta de lo incondicionado y de lo indeterminado. De esta forma, de este modo, la conciencia, digamos, pone tanto las condiciones de lo que sabe como de lo que no sabe, de su saber como de lo que no puede saber. Eso va a ser muy importante. Eso va a ser muy importante porque parece, en el caso de Kant, por ejemplo, que esa determinación es, ese límite o esa barrera es infranqueable, ¿no? Para Kant, y debe serlo. Para Hegel, no, porque esa barrera o ese límite que pone la conciencia lo ha puesto la conciencia. ¿Sale? Ese límite o esa barrera que ha puesto entre su conocimiento del fenómeno y la cosa en sí es puesto por la conciencia, históricamente. Entonces la idea de Hegel es que una vez que se percata de que tanto las condiciones de lo condicionado como las condiciones de lo incondicionado proceden de ella o las establece la conciencia, entonces la conciencia alcanza la madurez plena y perfecta.
Ya no hay nada que se le escape, nada. O en todo caso, bueno, si algo se le escapa es porque ella misma ha decidido que es lo que se le escapa. Bueno, en un momento voy a repetir esto que acabo de decir. La idea es entonces que el resultado, la respuesta al problema de la pauta es que Hegel no tiene que hacer nada, no tiene que ofrecer ningún criterio a priori o ninguna pauta a priori para iniciar el examen del saber, sino que en el propio examen del saber se va a dar el desarrollo de la pauta. La naturaleza del objeto que investigamos rebasa esta separación o esta apariencia de separación y de presuposición. ¿Cuál es esta separación o esta apariencia de separación? Que uno es el investigador sobre el saber y otro es el saber como es en sí. Lo que Hegel dice aquí es que si vamos a investigar cómo el saber se desarrolla, simplemente hay que dejar que se desarrolle solo, es decir, que avance, que camine solo, y simplemente lo que tenemos que hacer es describir las pautas que ha articulado para decir que conoce verdaderamente. No tiene que hacer otra cosa el investigador. Esto quiere decir que el examen del saber es en sí y para sí. El examen del saber es en sí y para sí. No es solo para la conciencia o no es solo para Hegel, sino que es en sí y para sí. Es la historia efectiva, la historia efectiva, lo que realmente pasó. Bueno, estructuralmente al menos, o formalmente al menos, porque no es la historia, digamos, no es la historia de la filosofía, ¿no? Que escribe después, ¿no? Sino que es la historia del desarrollo, ¿no? Un poco en abstracto todavía. Bien. Dice entonces, la conciencia nos da en ella misma su propia pauta, razón por la cual la investigación consiste en comparar la conciencia consigo misma, ya que la distinción que se acaba de establecer recae en ella. Continúo, hay en ella un para otro, o bien tiene en ella en general la determinabilidad del momento del saber. Y al mismo tiempo, este otro no es solamente para ella, sino que es también fuera de esta relación, es en sí, es el momento de la verdad. Así pues, en lo que la conciencia declara dentro de sí como el en sí o lo verdadero, tenemos la pauta que ella misma establece para medir por ella su saber. De veras que hay tan pocos pasajes en la fenomenología del espíritu que en donde Hegel es tan claro, ¿no? Como este. ¿No? Este momento, esta expresión, este pasaje es clarísimo, ¿no? Hay en ella un para otro, o bien tiene en ella en general la determinabilidad del momento del saber. Y al mismo tiempo, este otro no es solamente para ella, sino que también es fuera de esta relación, es en sí, es el momento de la verdad, ¿no? Es el lado de la verdad, la cosa misma, ¿no? ¿Se acuerdan? Les pedí la clase pasada un poco de una forma pues, no hegeliana, que pensaran en una relación, ¿no? En la relación algo cercano, ¿no? Una manera de ilustrar esto. Entonces pusimos, si no recuerdo mal, la letra S y la letra O, sujeto-objeto, y los renombramos y pusimos que S era Sergio y la O era Olga, ¿no? La idea es la siguiente. Cuando Sergio conoce a Olga, piensa que su conocimiento es en sí, que posee, por decirlo así, no me lo tomen a mal, pero que posee a Olga de una forma completa. Y mientras más la conoce, más se apropia de ella. Pero, fíjense bien, pero al mismo tiempo, ese, el sujeto, o Sergio en este caso, en el ejemplo, no puede evitar pensar que Olga y que su conocimiento de Olga es algo distinto de la relación. No lo puede evitar. Está en ella, está en la conciencia. Bueno, en este caso en él, en Sergio. Hacer esta distinción. Que lo que conocemos del objeto puede ser distinto del objeto mismo, ¿no? O de Olga en este caso, ¿no? Que Olga fuera de la relación pueda ser distinta de cómo es,
mi conocimiento de ella o el conocimiento de Sergio de ella. ¿Sale? Esa separación o esa distinción está presente en la conciencia. Fíjense bien, esto es algo muy importante. Esa distinción en sí para sí no es no es nada más lógica. ¿Y por qué digo no es nada más lógica? Porque Hegel se da cuenta de que esa distinción es fundamentalmente la misma distinción que está haciendo Kant, ¿no? El en sí es condición de posibilidad del para sí. Desde un punto de vista estrictamente lógico, lo indeterminado tiene una relación lógica con lo determinado. Si el conocimiento es determinación, no puede evitar pensar en lo indeterminado, en lo que está más allá de lo determinado. Si el conocimiento es condicionalización, no puede evitar de manera estrictamente lógica postular que hay algo incondicionado, no lo puedo evitar. ¿Sí? Está en la lógica. Bueno, esta distinción que establece la conciencia en Hegel no es solamente lógica, no es solamente lógica, es ontológica. ¿Qué quiere decir que es ontológica? Quiere decir que es una distinción enclavada, es una distinción inmanente a la conciencia, es inevitable. Inevitable no en el sentido estrictamente lógico como lo era para Kant, sino inevitable en el sentido de la realidad de la conciencia, de su propio mecanismo, de su ser, está enclavada en su ser, en el ser de la conciencia. No es una cuestión solamente lógica. Kant destaca ese punto. Kant enfatiza que esa distinción es lógica. Hegel establece que de manera fundamental es ontológica. La conciencia es para sí misma su concepto. La conciencia sabe de algo con lo que al mismo tiempo se relaciona. Se distingue de algo con lo que al mismo tiempo se relaciona. ¿Sale? Sergio se distingue de Olga al mismo tiempo que se relaciona con ella. ¿Sí? Piensen en su pareja, en la gente que quieren. ¿Vale? Y al mismo tiempo no puede evitar este sujeto pensar que con independencia de ese saber y de esa relación, su objeto es distinto o puede ser diferente. Esa es la cuestión. Esa distinción no es solo lógica, esa distinción es ontológica. Y de hecho, de una forma quizá más fuerte para Hegel, la lógica depende de la ontología. La lógica depende de la realidad de la conciencia. Esa distinción lógica depende de este mecanismo ontológico. Bueno, entonces esa es la idea. Hay en ella un para otro, bien tiene en ella en general la determinabilidad del momento del saber. Y al mismo tiempo, este otro no es solamente para ella. Ojalá el mundo solamente fuera para nosotros lo que es para nosotros y ya. ¿No? Ojalá el mundo fuera solo eso, ¿no? Pero no, se ha manifestado muchas veces, ¿no? Que nuestro conocimiento del mundo ha sido equivocado, ha sido erróneo, y que el mundo es otra cosa distinta de lo que creíamos que era. Entonces, no es solamente para ella, sino que también es fuera de esta relación. Es en sí, es el momento de la verdad, es decir, la cosa misma. Así pues, en lo que la conciencia declara dentro de sí como el en sí, o lo verdadero, tenemos la pauta que ella misma establece para medir por ella su saber. ¿Sí? La conciencia, con base en criterios que ella misma establece, afirma que su conocimiento corresponde o no con el mundo. Afirma una adecuación. Lo que trata de plantear Hegel entonces es que si examinamos cómo hace la conciencia para medir su saber, para decir que hay una correspondencia, una adecuación en un momento dado, vamos a poder ver cómo posteriormente se niega esa pauta o ese criterio y avanza por sí misma. ¿Sí? Por sí misma. La pauta o el criterio avanza por sí mismo. ¿Vale? Pues bien, si llamamos al saber
el concepto y a la esencia o a lo verdadero lo que es, o el objeto, el examen consistirá en ver si el concepto corresponde al objeto. En cambio, si llamamos concepto a la esencia o al en sí del objeto y entendemos por objeto, por el contrario, lo que él es como objeto, es decir, lo que es para otro, el examen consistirá en ver si el objeto corresponde a su concepto. No es difícil ver que ambas cosas son lo mismo. Dice Hegel, ¿no? A ver qué es lo que dice, qué es lo que está planteando Hegel aquí. Voy a dejar de compartir y voy a la pizarra. Fíjense bien. Dice, el saber es nuestro objeto. ¿Vale? El saber, este desarrollo que tiene el saber en la historia, ese es nuestro objeto. Nuestro saber del objeto, dice Hegel, puede distinguirse del objeto mismo. Podemos creer que eso puede pasar, pero dice Hegel no. ¿Por qué? Porque la conciencia establece sus criterios para pasar de uno a otro, para decir que lo que sabía del mundo ahora ya no es correcto, establece los propios criterios ella misma. Y entonces el objeto, que es el saber aquí, debe corresponder con lo que sabemos de él. ¿Sale? Con esta historia. El objeto, que es el saber, tenemos que ver si corresponde con nuestro conocimiento de él. O bien, si nuestro conocimiento es esto, el desarrollo, tenemos que ver si este corresponde con el objeto, es decir, con cada una de estas estaciones de tránsito por las que va a atravesar. Y dice Hegel, pues no es difícil ver que ambas cosas son lo mismo. Saber y ser forman una unidad. Saber y ser forman una unidad. Ya sea que lo veamos, pues como lo veamos. ¿Sí? Si el saber es esto, el ser también lo es. O si el ser es esto, el saber también lo es. La historia del conocimiento es la historia de la realidad. La historia del conocimiento es la historia del mundo. ¿Sí? La historia del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, es el desarrollo del ser. ¿Sí? Es el desarrollo del mundo. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir. Hay una unidad. ¿Sí? Hay una unidad. ¿No? En cada uno de los momentos la conciencia va a afirmar el mundo, va a afirmar una verdad sobre el mundo, y va a terminar abandonándola por otra. Y así. Entonces, la historia del saber es la historia de la objetividad, de cómo llegamos a ser lo que somos, de cómo llegamos a tener nuestro conocimiento y el mundo que tenemos ahora. ¿Sí? Es la consecuencia de todas estas configuraciones. Esa es la idea. Así que ya sea que llamemos a esto nuestro objeto o ya sea que lo llamemos el concepto, van a coincidir. Van a coincidir. ¿Sale? Vamos a pensar un poco en esto. Les pido que ahora se concentren y piensen en su vida, ¿no? Que piensen en su vida, en lo que ha pasado en su vida, ¿no? Sin engañarse, o sin por lo menos tratar de engañarse. Lo que ha ocurrido y lo que ha sido las cosas más importantes que han pasado en su vida hasta el presente, ¿no? Hasta este momento. Es claro que lo que pasó ya no es lo que es en este momento, ¿no? En ese sentido, pues es concepto. Pero al mismo tiempo corresponde con lo que ocurrió, es decir, con lo que fue. Somos el resultado de lo que fuimos, somos el resultado de lo que hicimos, somos el resultado de lo que conocimos. Entonces, ese pasado es objetivo porque está presente en el presente. Saber y ser corresponden en el presente. Saber y ser corresponden en el desarrollo. Entonces,
cada uno de ustedes puede recordar esos momentos que explican el presente y van a ser objetivos en ese sentido. Son momentos específicos, ¿no?, que implicaban un conocimiento específico, un mundo específico. Y al mismo tiempo, pues, tuvo que ser abandonado, tuvo que cambiar hasta llegar a ser el presente. Me acuerdo que cuando explicaba esto la profesora, cuando yo escuché, espero que su mundo haya cambiado, decía siempre, y pues todos nos... o sea, que si haya habido cambio, ¿no? Que no se hayan quedado atorados en alguna configuración anterior. Pero bueno, la idea es esa, ¿no?, que sí ha habido un desarrollo, que sí podemos notar que ha habido cambio. Entonces, si hacemos este examen de nuestro saber personal, ese examen de nuestro saber personal es al mismo tiempo el examen de nuestro ser. Saber y ser coinciden. No hay nada exterior, no hay nada externo. ¿Vale? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Lo repito. Ay, perdón, lo repito. Pues bien, si llamamos al saber el concepto y a la esencia o a lo verdadero lo que es o el objeto, el examen consistirá en ver si el concepto corresponde al objeto. En cambio, si llamamos concepto a la esencia o al en sí del objeto y entendemos por objeto, por el contrario, lo que él es como objeto, es decir, lo que es para otro, el examen entonces consistirá en ver si el objeto corresponde a su concepto. No es difícil ver que ambas cosas son lo mismo. Pero lo esencial consiste en no perder de vista en toda la investigación el que los dos momentos, este es el momento cumbre, este es realmente el momento cumbre. No es difícil ver que ambas cosas son lo mismo, pero lo esencial consiste en no perder de vista en toda la investigación el que los dos momentos, el concepto y el objeto, el ser para otro y el ser en sí, caen de por sí dentro del saber que investigamos, razón por la cual no necesitamos aportar pauta alguna ni aplicar en la investigación nuestros pensamientos e ideas personales. Es decir, el investigador, en este caso Hegel, pues será prescindiendo de ellos precisamente cómo lograremos considerar la cosa tal y como es en y para sí misma. Es decir, imaginar que es posible reconstruir cada uno su propia vida sin prejuicios, sin miedos, sin temores, sin... Por eso Freud decía, eso es imposible. Como que el psicoanalista se analice a sí mismo es imposible. En fin, bueno, el asunto es este. Ese desarrollo, el desarrollo de la conciencia, tú dale un objeto a la conciencia natural y ella se encargará de ver si su conocimiento corresponde o no, y el desarrollo va a arrancar por sí mismo y se va a desarrollar por sí mismo. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que limitarnos a ver. Si ese desarrollo está bien descrito, entonces va a ser en sí y para sí. Va a ser en sí y para sí. Como si yo intento recordar mi historia, los momentos más importantes de mi vida, van a ser, esa historia va a ser en sí y para sí, ¿no? Sin inventar nada, sin poner preconcepciones, prejuicios y eso, va a ser en sí y para sí. Es lo que dudaba Freud, ¿no?, que se pudiera hacer. El análisis siempre tiene que ser de alguien externo. Uno mismo no puede hacerlo. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. La idea entonces de fondo es que no tenemos que aportar, no tenemos que ofrecer un criterio externo, no tenemos que ofrecer un criterio externo porque la historia misma del saber establecerá la historia de los criterios. De hecho, será la historia de los criterios. Voy a dejar de compartir ahora, voy a volver a la pizarra. En cada uno de estos momentos, hay un sujeto enfrentado a un objeto que intenta poseer, que intenta determinar y del cual, sin duda, establecerá la distinción de que uno es el objeto para él
y posteriormente el objeto en sí. En un primer momento, vamos a poner aquí un 1, en un primer momento la afirmación de que el sujeto posea su objeto, lo vamos a llamar así justamente, afirmación, ¿no? Es la afirmación, ¿no? En el segundo momento, qué difícil es escribir con se establece la distinción entre el objeto para la conciencia y el objeto independiente, ¿no? Este es el lado del saber, este es el lado de la verdad, ¿no? Entonces en ese momento se da la negación. Y en un tercer momento, cuando la conciencia establece que ahora sí ya conoce nuevamente a su objeto, ¿vale? Este lo deja atrás, lo supera, por decirlo así, como va a decir después, hay una Aufhebung, una superación del objeto anterior, y ahora un nuevo conocimiento, entonces aparece un tercer momento que llamamos nueva afirmación, una nueva afirmación. ¿Sí? Entonces, como se suele plantear en las escuelas, en el bachillerato, tesis, antítesis y síntesis. En realidad, Hegel no nos habla de eso. Lo que nos habla es una afirmación de un objeto en sí, que es este primer momento, el regocijo de este sujeto conociendo a su objeto. Luego la negación, es decir, cuando se abre esta posibilidad de que el objeto no sea la totalidad, que su conocimiento del objeto no sea la totalidad del objeto, sino que haya cosas, elementos, vamos a llamarlo así, anómalos, todavía no refutadores, pero sí anómalos, que puedan hacer que su conocimiento cambie, ¿no? Ahí en ese momento se da la negación. Y posteriormente, este sujeto que intenta capturar, poseer, determinar, conceptualizar a este objeto en sí, establece otra vez una nueva afirmación, un nuevo en sí. Pregunta, ¿este en sí es el mismo que este en sí? La respuesta es, como seguramente ya han de estar pensando, es no. Esta nueva afirmación que ha pasado por la negación no es la misma que en uno. ¿Se acuerdan de mi ejemplo del chico que entrega un proyecto de tesis a un profesor que admira, que cree que puede ser, pues eso es un profesor reconocido, no sé qué, entonces pues no es cualquiera, ¿no? Entonces le hace pedazos el trabajo y el proyecto, y entonces entra en ese momento de negación, que primero puede ser una negación absoluta y posteriormente pues es ponerse a trabajar en el proyecto, ¿no? Fijarse cómo hay que articularlo nuevamente. Esa nueva afirmación, ese nuevo proyecto que entrega el chico al profesor, es una nueva afirmación. Mi pregunta fue, ¿este nuevo en sí o esta nueva afirmación es la misma que en uno? No, en lo absoluto. Para Hegel no. Claro que no. Sería un error pensar que es la misma. Entonces, si no habría habido cambio. ¿Se acuerdan de eso? No es aquí la duda que pone en cuestión un conocimiento y luego elimina la duda y regresa al mismo punto. Ahí no ha habido cambio. ¿Sí? No ha habido avance, no ha habido eso, no ha habido cambio. El objeto de la negación, el sentido de la negación, es el cambio. ¿Sí? Entonces, esta afirmación que fue negada no puede volverse a afirmar. ¿Sí? Esta afirmación que fue negada produce una nueva afirmación. Y como va a decir Hegel un poquito más adelante, esta nueva afirmación va a contener la primera, pero negada. Esta nueva afirmación, este nuevo saber va a contener la afirmación anterior o el saber anterior, pero negado. ¿Sí? Que en otras palabras, lo que trata de decir es que este nuevo es el resultado de un proceso dialéctico hecho sobre el primero. Tal y como al final vamos a ver, Hegel es el resultado de un proceso dialéctico hecho sobre Kant.
Y Kant es el resultado de un proceso dialéctico hecho sobre el naturalismo de Hume. Y el naturalismo de Hume es el resultado de un proceso dialéctico hecho sobre los empiristas y sobre los racionalistas y así. ¿Sale? Entonces, esta nueva afirmación no es para nada, no tiene nada que ver, bueno, sí, sí supongo que sí tiene que ver, pero no es la misma, no se identifica con la primera. Este en sí, este nuevo en sí, es distinto de este en sí. ¿Sale? Espero que vayamos bien, ¿no? Espero que vayan entendiendo esto. Este en sí, este nuevo en sí, esta nueva afirmación, no es la misma que la primera, que el primer en sí. Ahora, ¿por qué? Porque su objeto es distinto. Su objeto es distinto. A ver, voy a poner el ejemplo otra vez. A lo mejor suena muy raro, suena muy, pues, ¿cómo les diré? Como irrisorio o infantil, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, solo como a manera de ilustración, ¿ok? ¿No? Solo para ilustrar el asunto. Sergio, que conoce a Olga, y que cree tener un conocimiento pleno y perfecto de Olga, se da cuenta en algún momento de que Olga es distinta de él. Entonces, está en su decisión si intenta modificar su conocimiento, ¿no? Y aprender nuevamente a Olga o no, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿esta Olga es la misma que esta? No, en lo absoluto. Ya no, ya no, ¿no? Incluso si este objeto es distinto, es decir, Olga, adiós a Olga, me quedo solo y encuentro una nueva relación, esta nueva relación, esta, que ya no es Olga, sino con O, ay, dígame un nombre con O. Orlando. Ay, no tantos. ¿Quién? Omar. ¿Cuál? ¿Con Omar. O? Omar. Ah, ahora es Omar. Bueno, ok. Sergio ahora intenta determinar a Omar. Ajá. Aún tratándose de otro objeto, ajá, ajá, aún tratándose de otro objeto, este objeto, ajá, por supuesto ya no es el mismo, ajá, que el anterior, pero este sujeto tampoco, ¿de acuerdo? Sergio, ajá, ha pasado por, como vamos a ver enseguida, la experiencia de Olga, ¿no? La experiencia, este sujeto, está ese, el sujeto de conocimiento, Sergio, ajá, o Susana, si quieren, ajá, ya no es la misma que esta. ¿Sí? Entonces, ni el objeto es el mismo, ni el sujeto es el mismo, y fíjense, en esta pequeña línea, que es la relación, que vamos a llamarlos aquí, son los criterios de la relación, ajá, ya no son los mismos. ¿Sí? Aun si esta Olga es la misma que esta, digamos, que intenta el Sergio acoplarse, adecuarse a esta nueva relación. Los criterios de la relación ya no son los mismos después de la negación. Estoy diciendo, ay, Dios mío, espero que no digan, pero qué clase No, de no, clase. pero entiendo de qué está hablando. Está Sí, hablando de que en cualquier caso ocurren, para Sergio y para Olga, ocurren cosas distintas en momentos distintos. No son los mismos entes en ninguno de los exacto, casos. Sí, sí, sí. exacto, exacto. ¿Y qué es lo que nos hace saber o qué es lo que nos hace entender que son distintos? La negación. ¿Sí? La negación, ese momento de crisis. Uh-huh. Sin ese momento de crisis, sin ese escepticismo consumado, sin esa negación, que primero puede ser absoluta y luego determinada, no hay posibilidad de entenderlo como algo distinto. Ni Sergio es el mismo, ni Olga es la misma, ni la relación es la misma. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, eso es lo que trato de decir. El sujeto no es el mismo, el mundo no es el mismo, ni los criterios para decir que sabemos algo del mundo son los mismos. No son. Tengo una pregunta. A lo mejor Sí, esto es algo tonto. ¿Este momento crítico siempre es así de claro?
O Sí, sea, sí, tiene que sí, siempre serlo. me queda Sí, claro que sí, estoy sí, sí. negando algo. Ok, ok. Sí, 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 porque si no es claro, entonces no es consumado. Ok, Sí, claro, está implícito, tiene que ser pleno, tiene que ser así, o sea, entrego mi proyecto, está rojo, rojo todo, rojo, taches, comentarios así, ay, Dios mío, ¿no? Es claro, ¿sí? Es para mí, o sea, tan claro que pues eh, me deprimo, ¿no? ¿No? Estoy mal un tiempo. Ujú. Esa es un poco la idea. Sí, ese momento de la negación es abierto. Puede, como seguramente estás pensando, puede no ser claro para la conciencia. Es un mecanismo, ¿te acuerdas? Uno de los mecanismos que vimos anteriormente, ¿no? No quiero pensar en eso, no pasó, no ocurrió, ¿ah? Dejo de pensar, ¿no? La empujé, ¿no? La empujé, ¿ah? Pero no, o sea, si la idea es que lo que hace cambiar a la conciencia es la negación consumada, ¿sí? Clara. ¿No? ¿Sale? Ok, Tomás, tenías una pregunta. Sí, mi pregunta es si en las dos afirmaciones el para sí y el en sí coinciden. En las dos afirmaciones, ok, sí, a ver, es una buena pregunta, muy buena pregunta. En el primer en sí, en este, el sujeto afirma su conocimiento como en sí, ¿no? Es, por decirlo así, lo voy a plantear, está justificado y es verdadero. Tiene razones para creer que es verdadero y esas razones son suficientes para decir que es verdadero. ¿No? Es en sí. Posteriormente, como le pasó a Platón con las críticas de Aristóteles, se da cuenta de que las razones para suponer que su conocimiento era verdadero no eran suficientes. ¿No? Y entonces aparece una crisis, una negación, ¿no? Y este nuevo sujeto, que ya no es Platón, sino Aristóteles, pero para el caso, para Hegel es la conciencia universal, afirma este nuevo en sí. Tu pregunta es, ¿este en sí es también un para sí? ¿Es en sí para sí? Ese es todo, ese es todo el asunto. ¿No? Bueno, hay dos respuestas para esa pregunta, Tomás. Hay dos respuestas. La primera, la voy a ofrecer desde el punto de vista sincrónico, ¿sí? Para la conciencia, este nuevo en sí es un en sí punto, un nuevo en sí. ¿Vale? No es en sí para sí, sino en sí. ¿Vale? Visto desde el punto de vista de la conciencia al final, es decir, sincrónicamente, desde la meta, ese en sí es otra vez pues un para sí, para ella, para él, para la conciencia. ¿No? Pongan otra vez el ejemplo, ¿no? Ajá. Yo estoy al final del proceso, Ricardo de 40 y pocos, ¿ah? Y hago un examen de los momentos más cruciales de mi vida. ¿No? Entonces digo, sí, lo que creía en ese momento, pues lo era todo, ¿no? Es el en sí, es el momento del en sí. Aparece la negación, aparece un nuevo saber que afirmo nuevamente, y en ese momento yo lo vivo como un nuevo en sí. ¿Ah? Pero estando desde el final del proceso, digo, no, pues es que todavía es para Ricardo de 15 años, o Ricardo 18, que sea. Ajá. ¿Vale? No es en sí para sí. ¿En dónde vamos a encontrar ahora sí el en sí para sí? Hasta el final del proceso. ¿No? Es entonces cuando la conciencia cobra conciencia, ¿no? Cuando la conciencia se da cuenta de que el para sí lo ha estado buscando, de que el en sí lo ha estado buscando siempre. ¿Vale? En sí y para sí. ¿Qué es lo que Entonces pasa es aquí? relativo. Es Hasta. relativo, sí, por supuesto. Sí, por Ok. supuesto. El en sí es relativo siempre, 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 sí, por supuesto. ¿No? Y digamos, de lo que se da cuenta Hegel, más bien de lo que se da cuenta la conciencia universal hasta el final del proceso, es justo de esa relatividad del saber. ¿No? En fin, pero regresa a la pregunta. Ajá.
este nuevo en sí es en sí para sí. Fíjense bien, desde el punto de vista de la conciencia, ese es el problema, de veras. Y hay todo un tema ahí metido. Desde el punto de vista de la conciencia que afirma nuevamente este en sí, la conciencia, ¿cómo les diré? Olvida. No aprende de sus errores. Eso de que tropieza con la misma piedra, sí. Sí, el para sí intenta dejarlo. O sea, ¿no? Ay, ¿cómo les digo esto? Es que es algo que viene después. Es como, ¿cómo les diré? Es como un momento en la conciencia en donde sí se da cuenta del error y dice, bueno, sí, ya me di cuenta del error. Ahora ya tengo el mundo tal como es en sí. Pero ese momento del error o esa negación la pone como algo externo, ¿no? La pone como, es que era el mundo el que me estaba engañando, es que eran las condiciones las que me estaban engañando. Si no hubiera sido así, yo habría afirmado esto que afirmo en sí otra vez. Ajá. No se da cuenta de que su objeto, este en sí nuevo, es el resultado de la negación, ¿no? Es decir, esto lo olvida. Y si vuelve a darse este momento, no es en sí, sino para mí otra vez, ay, por favor, no. Entonces este en sí intenta otra vez determinarlo, y vuelve a aparecer un nuevo sujeto, un sujeto fortalecido. Pero ¿qué pasa? Olvida. No me digas, Ricardo, de verdad, sí. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sí? Olvida. Y parece que este mundo es un mundo nuevo. Y parece que él mismo es un sujeto nuevo. Y parece que esta relación o los criterios son criterios nuevos. Lo que nos muestra Hegel al final del proceso es que estos criterios para nada son nuevos. El mundo para nada es nuevo y el sujeto para nada es nuevo. ¿Vale? Justamente hacer este examen es para mostrarle que somos el resultado de esto. Que el espíritu es el resultado de la conciencia natural, del camino de la conciencia natural que pugnó por llegar al espíritu. Que fue ingenua, sí. ¿No te gusta? No. ¿No me va a gustar? Pues no. Pero ahí está. Lo que pensamos del mundo, lo que pensamos de nuestros padres, lo que pensamos de la universidad, lo que pensamos de nosotros mismos en algún momento, a lo mejor ahora en el presente no nos gusta. Dijimos, pero ¿cómo puede ser tan ingenuo? Pues sí, está ahí en nuestro pasado. Quisiéramos borrarlo, pero no podemos. Quisiéramos trascenderlo, pero no podemos, porque está en nosotros. Tendemos a hacer esto, ¿no? A creernos nuevos. Pero en realidad, dirá Hegel, pues es una apariencia, ¿no? Al contrario. Somos nuestra historia. Somos lo que hicimos. Somos nuestros errores, más que nuestros aciertos, o al mismo tiempo, nuestros aciertos y nuestros errores. La conciencia se vive así, como afirmadora, como poseedora, como constructora. Y olvida que esa construcción es el resultado de un proceso de negación, de un proceso dialéctico. ¿Sale? Espero haberte respondido, Tomás, o estarte respondiendo, Tomás, a tu pregunta. El en sí para sí solo se va a poder percibir hasta el final. El en sí para sí solo se va a poder percibir hasta el momento del espíritu. Es el momento del espíritu. Es el momento del espíritu. La conciencia vive este en sí como un nuevo en sí, como un nuevo mundo, y se vive a sí misma como un nuevo sujeto. Y quiere olvidar lo que pasó. O no se da cuenta de que lo que es el presente es el resultado de la negación del pasado. Entonces, escribe el nuevo proyecto, el anterior ya el profesor ve el nuevo y dice, esto es lo que esperábamos, esto es justamente lo que esperaba. Este es el proyecto
que estaba justamente pensando que ibas a desarrollar, no lo que me entregaste. Pues ya, ¿no? Entonces cambia como si hubiera dejado atrás una cáscara, como si hubieras dejado atrás ¿no? Una botarga o algo así, ¿no? Y sale como algo nuevo, distinto, ¿no? No, está ahí presente, pero negado, ¿no? Y el proyecto parece ser algo completamente distinto, ¿no? Y el otro, un error, ¿no? No, eso ni siquiera debía haberlo, ni siquiera debía habérselo mostrado, ¿no? El profesor. No, el nuevo proyecto es el resultado del anterior, pero negado. ¿Está claro? Es eso lo que le cuesta tanto trabajo a la conciencia. Reconocerse en el pasado, reconocerse en los errores. Está alienada, ¿no? Está enajenada, no se reconoce, ¿no? A sí misma, ¿no? ¿Sale? Tomás, ¿más o menos? Sí, a ver si lo entiendo. Sí. El presente, o sea, la meta siempre es en sí y para sí, pero nosotros tratamos ingenuamente de borrar el para sí. Sí, si el para sí es entendido como el error, como la negación, como, ¿no? Intentamos, como va a decir Hegel un poquito más adelante, intentamos pues, olvidar, ¿no? Intentamos como eh, eliminar, ¿no? Eliminar nuestro pasado. Esa es la idea, ¿no? El en sí y para sí solo se alcanza hasta el final del proceso, ¿no? Solo se alcanza a percibir hasta el final del proceso. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es este desarrollo. No es un momento, ¿no? No es un contenido específico, es todo esto, ¿no? El objeto de estudio de la conciencia universal es su propia historia, ¿no? Todavía no les digo esto porque he estado esperando el momento, pero Hegel se dice en un momento en la fenomenología del espíritu, pues yo soy el espíritu absoluto. Y claro, ¿no? Si se los hubiera dicho antes, habría dicho, pues qué estupidez, qué tontería, ¿no? Pero pues si hemos entendido el mecanismo del estudio, pues sí, él es el momento de la plena conciencia de la conciencia, ¿no? Como Platón fue en algún momento una configuración de la conciencia universal, como Aristóteles lo fue en algún momento, ¿no? Como más cercano a Hegel, Kant lo fue, Hume, ¿no? Descartes, Spinoza, Leibniz, ¿ah? Fueron momentos cumbres del pensamiento universal, digamos, ¿ah? Hegel en este momento, cuando afirma que ha llegado a concluir, ¿no?, el desarrollo de la conciencia, pues es él, ¿no? No fue Fichte, no fue Schelling, es Hegel. Y de ser Hegel el oscuro, como lo llamaban, pues es ahora el espíritu absoluto, nada más. Ese momento de reflexión total de la conciencia, enclavada en esa conciencia individual de Hegel, que está enclavada en una conciencia particular, que es el pueblo alemán, en ese momento de la conciencia universal, que es 1807, cuando termina la fenomenología del espíritu, ¿no? Tremendo. En fin, entonces, en cada uno de estos momentos se afirma un en sí, y desde el punto de vista de la conciencia, este en sí es solo para él. Y desde el punto de vista del espíritu, al final del proceso, este en sí es el resultado de algo que esta conciencia aquí no quiere darse cuenta, que es la negación, la superación del error, la superación del escepticismo, etc. ¿No? ¿Se puede eliminar el escepticismo? No es superable. Es al contrario, es pues, favorecedor, es potencializadores, ¿no? Atraviesa la historia de la conciencia, tanto la afirmación como la negación, tanto el saber como el escepticismo,
¿no? Atraviesan, ¿no? Qué bueno, venga, ¿no? Sigamos discutiendo, ¿no? En fin, no es un enemigo a vencer, no es un enemigo a eliminar, es un enemigo, es alguien con quien tenemos que discutir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para afinar nuestros criterios, ¿no? Si alguno de ustedes está en el curso de problemas de teoría del conocimiento y filosofía de la ciencia, ¿no? Que doy el lunes, ¿sí? La idea que trato de decir ahorita, por ejemplo, es el problema de la causalidad y de la inducción hizo que se afinaran los criterios, ¿no? Acerca de qué son las leyes, las explicaciones, ¿vale? Entonces, el escepticismo no es pura negación. El escepticismo es consumado, como dice Hegel, es propiciador, potencializador, ¿no? Vamos adelante, vamos a discutir, vamos a ver cómo, ¿no? Cómo mejoramos los criterios para darle respuesta a este señor, ¿no? Ah, Hume. Bueno. En fin, bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a regresar al texto ahora, porque hay otra cosa que también me interesa. Será prescindiendo de ellos precisamente, dice, prescindiendo de nuestros prejuicios, el momento del, a ver otra vez, el concepto y el objeto, los dos momentos, el concepto y el objeto, el ser para otro y el ser en sí mismo, caen de por sí dentro del saber que investigamos, razón por la cual no necesitamos aportar pauta alguna externa o a priori, ni aplicar en la investigación nuestros pensamientos e ideas personales, es decir, no debemos temer que seamos autoritarios o dogmáticos, ¿no? Pues será prescindiendo precisamente de ellos, de nuestros prejuicios, como lograremos considerar la cosa tal y como es en sí y para sí, ¿no? Bueno, esta profesión del fenomenólogo, ¿no? Esta profesión de fe, ¿no? De claridad, ¿no? Del fenomenólogo, en este caso Hegel, les he dicho, pues no se cumple. Y alguien que dice algo en esta dirección de una forma bien bonita es Popper, ¿no? En la introducción a Conjeturas y Refutaciones, él dice algo así como, eso que buscaba el Bacon, ¿no? De quitar los ídolos, los prejuicios, las preconcepciones para poder acceder al libro de la naturaleza, como si la naturaleza estuviera escrita, ¿no? Y si quitamos estos ídolos, los ídolos del teatro, los ídolos del foro, los ídolos del mercado, todos estos ídolos, todas estas preconcepciones, prejuicios, podríamos leer el libro de la naturaleza de una forma libre, ¿no? Libre. Dice Popper, eso es imposible. Eso no se puede. Justamente el marco es lo que nos sirve para leer, ¿no? Justamente el marco, este horizonte conformado por todas estas cosas que aparentemente Bacon podía quitar, ¿no? No son eliminables. Entonces es una crítica fuerte a esta idea como de se puede ver la cosa misma, no se puede ver el desarrollo por sí mismo, no. En donde hay una clave clara, ¿no? una clave clarísima de que Hegel está poniendo algo que está en él, ¿no? Que está puesto en él, es en la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso, de evolución, de un desarrollo que va de menos a más, que es algo positivo, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Se ha escrito muchas veces, ¿no? Que esta historia al revés podría ser entendida de una forma diferente, ¿no? No como tendiendo a algo mejor, ¿no? Algo progresivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí parece que la clave, ¿no? Leer este desarrollo como algo positivo, progresivo, está en Hegel. Está en Hegel. Pero bueno, lo veremos un poco más adelante. Bien, continúo aquí, a menos que alguien tenga alguna duda, mejor interrúmpame. Y dice Hegel, ¿no? Pero nuestra intervención no resulta superflua solamente en el sentido de que el concepto y el objeto, la pauta y aquello a que ha de aplicarse están presentes en la conciencia misma, sino que nos vemos también relevados del esfuerzo de comparar entre ambos y del examen en sentido estricto, de tal modo que al examinarse a sí misma la conciencia, lo único que nos queda también aquí es limitarnos a ver, ¿no? Es decir, nosotros ni siquiera tenemos que hacer nada, ¿no? La conciencia va a ser ella misma todo, todo, ¿no?
La conciencia va a establecer cuáles son los criterios, cuál es su objeto, si su saber corresponde o no con el objeto, y ya. Nosotros simplemente vamos a describir fenomenológicamente, en ese sentido de fenomenología, transparente, libre, ¿no?, de prejuicios, ¿no?, ese desarrollo, y ya. Lo único que nos queda aquí es limitarnos a ver. ¿No? Aquí viene otro momento cumbre, ¿no?, cumbre en la fenomenología y en esta introducción a la fenomenología. Fíjense lo que dice. En efecto, la conciencia es de una parte conciencia del objeto y de otra conciencia de sí misma. Conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma es su comparación. Es para ella misma si su saber del objeto corresponde o no a este. Es justo lo que les había dicho hace un momento. Es ella quien establece esa correspondencia entre su saber y su objeto, ¿no? Si las razones de su conocimiento, si las razones que apoyan su conocimiento son suficientes para decir que es verdadero o no. No lo hace de una forma arbitraria, no lo hace de una forma dogmática, ¿no? La propia conciencia establece sus criterios de una forma ordenada. Sí, acuérdense, la totalidad de las formas de la conciencia no real es esa idea de sistema, ¿no?, de organicidad, ¿no? Ella va procediendo orgánicamente, no de forma dogmática. Y dice entonces, ¿no?, en efecto, la conciencia es de una parte conciencia del objeto y de otra conciencia de sí misma, conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma es su comparación. Es para ella misma si su saber, el objeto, corresponde o no a este, ¿no? Es para Sergio si su saber de Olga corresponde o no a Olga. En un primer momento lo va a afirmar como sí, la conozco completamente, plenamente, no hay nada que se me escape. ¿Ah? Pero también está en él decir, no, a lo mejor hay algo que no. No, a lo mejor hay algo que todavía no. Bueno, es cierto, dice, es cierto que el objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es, no para ella, sino en sí, por lo cual no puede examinar su saber en el objeto mismo. Hoy, ¿quién está aquí detrás? ¿A quién se está refiriendo aquí? Exacto, muy bien, bravo, exacto, a Kant, ¿no? Otra vez lo leo, ¿no? Es cierto que el objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, es decir, condicionado y determinado desde ella, ¿no?, desde la conciencia. Que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es, no para ella, sino en sí, ¿no?, la cosa misma, el en sí. Por lo cual no puede examinar su saber en el objeto mismo. Ese es el resultado de Kant. Pero fíjense lo que dice aquí Hegel, Pero precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la diferencia de que para ella algo sea él en sí y otro momento, en cambio, el saber o el ser del objeto para la conciencia. Y sobre esta distinción, tal y como se presenta, se basa el examen. Si en esta comparación encontramos que los dos términos no se corresponden, parece como si la conciencia se viese obligada a cambiar su saber para ponerlo en consonancia con el objeto mismo, ya que el saber presente era esencialmente un saber del objeto. Con el saber, también el objeto pasa a ser otro, pues el objeto pertenecía esencialmente a este saber. Y así, la conciencia se encuentra con que lo que antes era para ella el en sí, no es en sí, o que solamente era en sí para ella. ¿No? A ver, ¿qué está diciendo aquí Hegel? ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo bien interesante. ¿No? Llegó al momento, a la intuición kantiana que define, ¿no?, un poco o completamente el estudio trascendental. No podemos tener acceso a las cosas mismas, solo podemos conocer fenómenos, ¿no? Es decir,
Solo podemos conocer lo condicionado y lo determinado por el sujeto, no lo incondicionado y lo indeterminado. Es una contradicción, ¿no? Diría Kant, ¿no? Pero lo que dice Hegel aquí es, fíjate, si lo piensas de esta forma, Kant, tienes las condiciones de lo condicionado, tienes las determinaciones de lo determinado, pero ¿qué crees? También tienes las condiciones de lo incondicionado. Las estás poniendo tú, las estás poniendo tú, las estás poniendo tú. Tú eres quien está poniendo las condiciones, las determinaciones. ¿Qué está tratando de decir? Señor Kant, las determinaciones son históricas. Le diste al clavo en que eran subjetivas, sí, pero intentaste plantear unas condiciones subjetivas perfectas, cerradas, fijas. Lo que yo te estoy planteando, ¿no?, es que esas mismas condiciones no solo moldean lo condicionado, no solo moldean lo determinado, sino que también, por definición, condicionan lo incondicionado, determinan lo indeterminado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Piensen, si ustedes están ahorita viendo a Platón, están en primer semestre, ¿no? Piensen en lo que Platón afirma sobre el conocimiento sensible, sobre la doxa, ¿no? Piensen en lo que es el conocimiento verdadero para Platón, ¿no? Y díganme si no es correcto lo que acaba de decir Hegel aquí. En cada una de las propuestas de conocimiento hay una determinación subjetiva, sin darnos cuenta, una determinación subjetiva que plantea lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer. En cada una. ¿Ah? Platón, Aristóteles, ¿no?, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Hume, ¿no?, establecen las condiciones de lo que se puede conocer y de lo que no. Y esas determinaciones, esas condiciones, podemos verlo hasta el final del proceso, son y han sido históricas. El error de Kant para Hegel fue haber sostenido, fue haber supuesto, fue haber propuesto que estas condiciones a las que llega en la crítica de la razón pura son absolutas. Dado su carácter estrictamente lógico, mi perro quiere salir de si no puede. Dado su carácter estrictamente lógico, con esas condiciones no se puede conocer la cosa misma, solo se puede conocer los fenómenos. Bueno, la idea es que es correcto que las condiciones del conocimiento son subjetivas, que el conocimiento es determinación, pero no puede ser no histórico, no puede ser no relativo, no puede ser absoluto. Esa es la idea. No puede absolutizarse, más bien, la idea. No puede absolutizarse las condiciones, ¿no? Justo fue lo que pasó después, ¿no?, de Kant, ¿no? Fichte intentó llevar a cabo una crítica, una extensión, ¿no?, siguiendo a Kant, ¿no?, tratar de establecer el conocimiento de la cosa misma, de la cosa en sí, ¿no? Fichte, Schelling, ¿no?, y fue Hegel, bueno, y está planteando un sentido, una manera en la que se pueda entender que el conocimiento de la cosa en sí es posible, ¿no?, que el conocimiento de la cosa en sí es posible. ¿Cómo lo está planteando? De forma histórica, apelando a la historia, no a la lógica, no a una intuición intelectual como en Fichte, sino apelando a la historia. Si los criterios de verdad, si los criterios de validez objetiva son subjetivos, entonces esos criterios nos permitirán decir en algún momento que conocemos las cosas en sí. Porque lo en sí siempre es y será para nosotros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Incluso para Kant, pero no se da cuenta, ¿no? Incluso para Kant, ¿no? En fin, son momentos, ¿no?, del desarrollo del pensamiento, son momentos cumbres del desarrollo de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Pero deben entenderse así, momentos relativos a una configuración de la conciencia. Incluso, a lo mejor ahorita van a levantar la mano y me van a preguntar, pues entonces eso quiere decir que Hegel era consciente de que su propia propuesta estaba en la historia. Sí, absolutamente. Pero la historia del saber, la historia de la ciencia, y la historia del saber culminan en él, culminan en su propuesta. No puede decir nada del futuro, porque el futuro todavía no es nada, ni puede adelantarse a decir, como ocurrió realmente, ¿no? Pues lo que sigue va a ser la negación de todo lo que estoy diciendo, ¿no? La negación del espíritu, la negación de la filosofía y de la fenomenología, la negación del historicismo, ¿no? En fin, no, eso no lo puede decir. Como veremos en los siguientes párrafos, él plantea justamente eso. El límite de la fenomenología, pues, son los fenómenos. El límite de este estudio es lo que se ha desarrollado, lo que ha dejado huella, lo que se ha planteado, no lo que todavía no se ha planteado, ¿no?, o lo que está por plantearse, ¿no? Y así, ese es el problema, que se entendió como si fuera una varita mágica, la dialéctica. Si este es el momento de la afirmación, entonces lo que sigue, aunque todavía no lo sabemos, es el momento de la negación. No, 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 porque no tiene contenido. Y eso sería utilizar la lógica dialéctica de manera a priori. Eso es incorrecto. En fin, bueno, lo que está planteando aquí en estas líneas Hegel es que la conciencia, al ser la pauta de lo condicionado y de lo determinado, también es la pauta de lo incondicionado y de lo indeterminado. Y es su decisión si conoce o no la cosa en sí. Y siempre hay un alumno, siempre recuerdo, ¿no?, en este momento justamente, levanta la mano y me pregunta, pero profesor, entonces, ¿sí conoce o no la cosa en sí? ¿No? O sea, así, el momento así de máxima desesperación, sí se conoce, sí se puede llegar a conocer la cosa en sí. Y mi respuesta siempre es y será sí, siempre y cuando haya criterios para ello. ¿Sí? Dependiendo del momento de la historia en el que nos encontramos. En este momento, lo que sabemos del universo es lo que el universo es. Esa es la idea. ¿Lo conocemos como cosa en sí? Pues tenemos criterios para pensar que sí. A lo mejor, si, no sé, estuviera entre nosotros, no sé, un grupo de científicos que están pensando que nuestra visión del universo es distinta, me dirían, no, pues es que en realidad hay muchos problemas. Ah, bueno, okay, pues entonces está discutiendo, ¿no? Pero es una decisión de la conciencia, dice, ¿no?, si su conocimiento es de la cosa en sí o no. ¿Por qué? Porque lo indeterminado y lo incondicionado están también en su horizonte. Es para ella misma, aquí lo acaba de decir Hegel, es para ella misma si su concepto corresponde o no con la cosa en sí. No lo hace arbitrariamente, no lo hace dogmáticamente, no. Es algo que está planteando Hegel desde la ontología de la conciencia. Y el momento en el que llegamos con Kant es la negación de esa ontología. Es la negación de una realidad para la conciencia.
Es lo que llamábamos en el semestre pasado, el resultado negativo de la cosa en sí, ¿no? Que no podemos conocer la cosa en sí, por más que para sí misma sea real. Porque pensándolo de manera lógica, es contradictorio. Pensándolo de manera epistemológica, si el conocimiento tiene límites, no podemos ir más allá de ellos. ¿Mm? Caray. ¿Mm? Ese es el, ¿cómo les diré? Ese es la El juego de sentencia de dados. Kant. ¿Perdón? Es como un No te juego de escuché. dados, ¿no? ¿Por qué? Es como un juego de dados, todo es, o sea, los postulados de Hegel, ¿no? O sea, nada más está hablando acerca de cómo el conocimiento podría ser provisional en esta época o no podría ser provisional y definitivo y completamente determinante en lo que le estás diciendo. A ver, déjame tratar de parafrasear, decir, es que tan es al mismo tiempo imposible que sea completo, pleno y perfecto, como lo es al mismo tiempo que sea falso completamente. ¿Ah? No, sí, es falible, ¿ah? Pero tampoco por ello es renunciable. Y al mismo tiempo tampoco es pleno y perfecto o inamovible o inmutable, ¿ah? Porque en esencia el conocimiento es movimiento, ¿no? En esencia el conocimiento es cambio. Por eso es que no podría ser una disyunción como la acabas de plantear, ¿no? O bien es, ¿no? Es que es al mismo tiempo. ¿Sí? Es al mismo tiempo. ¿No? Estable y falible, atrincherado y revisable. ¿No? Sí, sí, esa es la idea. A ver, me quedan 5 minutos. Ajá, déjenme terminar por lo menos con este párrafo hasta el punto en donde dice, sino también la pauta de este. Déjenme terminar de leer. Ajá, y veo si hay dudas, ¿vale? A ver, entonces, dice Hegel, la conciencia, yo no voy a hacer nada más que ver a la conciencia cómo se desarrolla ella solita, ¿no? Porque pues no tengo que inventar nada, ¿no? Así como no tengo que inventar nada sobre mi historia, puedo recuperar en la memoria lo que he hecho, ¿eh? Darle sentido a cada una de las cosas que he hecho, que me han pasado, hasta el presente, ¿no? Entonces no tengo que hacer nada porque eso ya pasó, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué? ¿No? Dice Hegel. La conciencia es de una parte conciencia del objeto y de otra conciencia de sí mismo. Conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma es su comparación. Es para ella misma si su saber del objeto corresponde o no a este. Es cierto que el objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es, no para ella, sino en sí, por lo cual no podría examinar su saber en el objeto mismo. Pero precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la diferencia de que para ella algo sea él en sí y otro momento, en cambio, el ser, el saber o el ser del objeto para la conciencia. Y sobre esta distinción, tal y como se presenta, se basa el examen. Si en esta comparación encontramos que los dos términos no se corresponden, parece como si la conciencia se viese obligada a cambiar su saber para ponerlo en consonancia con el objeto mismo, ya que el saber presente era esencialmente un saber del objeto. Con el saber, también el objeto pasa a ser otro, pues el objeto pertenecía esencialmente a este saber. Y así, la conciencia se encuentra con que lo que antes era para ella el en sí, no es en sí, o que solamente era en sí para ella. Así pues, cuando la conciencia encuentra en su objeto que su saber no corresponde a este, tampoco el objeto mismo puede sostenerse, o bien la pauta del objeto, la pauta del examen cambia cuando en este ya no se mantiene lo que se trataba de medir por ello. Y el examen no es solamente un examen del saber, sino también un examen de la pauta de este.
Es decir, la historia del saber es al mismo tiempo la historia de los criterios de objetividad, la historia de los criterios de validez objetiva del conocimiento, que han variado, como hemos visto aquí en este curso, hemos intentado plantear en este curso desde el año pasado. Cada uno es objetivo, sí, en su momento. Cada uno es importante, sí, porque permitió el paso al siguiente. ¿Sale? Si lo pensamos desde un punto de vista general, ¿no? La conciencia universal fue la misma en cada uno de estos momentos, la respuesta es no. ¿Su objeto fue el mismo? Lo acaba de decir Hegel. No, tampoco. ¿Su saber? Tampoco. ¿Qué propició este cambio? La negación. ¿Y de dónde proviene la negación? ¿De dónde procede la negación? De la conciencia. La conciencia establece por sí misma la afirmación, las condiciones de la afirmación, pero también las condiciones de la negación. Un poco más adelante dice Hegel, parece como si la conciencia recibiera la negación de fuera, ¿no? Como si viniera de fuera, como si el mundo mismo le dijera, pero no, es la conciencia la que va a poder establecer las condiciones de la negación, de ir más allá de su saber. En fin, bueno, eso viene un poco más adelante, ¿no? Pero en esencia, lo que me interesa en este minuto que me queda para expresar esto que quiero decir es lo que dice Hegel entonces, y que ya dijeron aquí un poco quizá despectivamente, espero que no haya sido así, es que el conocimiento es relativo a un momento, ¿no? Al momento, a los criterios de un momento. ¿No? ¿Es eso malo para Hegel? No. ¿No? Para Hegel, ¿no? Es una posición historicista, ¿no? Que va a ser negada después, ¿no? Por el positivismo lógico, por la filosofía analítica, incluso por el pragmatismo clásico. Bueno, ahora sí, son las 6. ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿No? A ver, déjenme abrir aquí. Sí, sí, No, adelante. bueno, no sé si mejor quiera que lo pregunte en la siguiente clase. Pues déjame lanzada la pregunta, por lo menos. No, bueno, es que, o sea, no entiendo si siguiendo esto tendrían sentido los conceptos que tenemos de cosas que son indeterminadas. No sé, por ejemplo, si dijéramos infinito, pero el concepto que tenemos estamos determinando. Exacto. No sé si es salir mucho del Exacto. tema. Creo que lo que nos diría Hegel es que aquello que pensamos que es indeterminado e incondicionado está pensado desde las condiciones y desde las determinaciones. Si podemos ver esa relación, ¿no? Si podemos ver esa relación dialéctica que él diría que hay, ¿no? Entre lo incondicionado y lo indeterminado y las condiciones y las determinaciones, ver esa relación es lo importante, verlo como relativo, ¿no? Como, ¿sí? No como algo separado. ¿Sale? Ok, gracias. Ajá, de nada. Muy bien. Bueno, Ricardo, entonces, Ricardo, dime. te falta Dime. la pregunta del reporte, del último reporte. Oh, la pregunta del último reporte. Muy bien. Muy bien. La pregunta del último reporte será, uy, a ver qué tal. ¿Cuál es la respuesta al problema de la pauta? ¿Cuál es la respuesta al problema de la pauta? ¿En qué consiste la respuesta al problema de la pauta? ¿Sale? Abril. Sí, dudillas respecto a las entregas y así. Este tercer reporte se entrega igual durante la clase, un minuto antes de la clase, algo así. Y de ahí ya tendríamos, o sea, te tendríamos que enviar si queremos proyecto el correo, bueno, pues como el marco, ¿no? De lo que vamos a hacer. Y eso se entregaría dentro de 3 semanas.
Cintia. Ah, ok, vale. No, se supone que hoy era el último día para entregar el protocolo, o sea, si querían hacer el ensayo. Y el reporte pues ya es el último y se entrega la siguiente semana. Antes de la clase. Ah, sí, antes de la clase, claro. Excelente. Ok, y si no hacemos entonces el protocolo de investigación, había otra cosa que podíamos responder, ¿no? Sí, la pregunta temática, pero para ello no tienen que dar el protocolo de investigación porque pues el protocolo es para que les podamos aportar algo a la idea de su ensayo. Si no hay ensayo, no hay protocolo. Ok, sí, nada más era mi duda para ver si todo alcanzaba a enviarlo del protocolo o si ya mejor pues tenía que irme por las preguntas. Pero sí, nada más era mi duda. Muchas gracias. Si tienes el protocolo, envíalo de una vez. Tengo hasta las 12 Bueno, de la noche del día de hoy, ¿verdad? sí. Perfecto. Sí, Vale. vale, gracias. Ok. Muy bien, bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Que yo creo que ya estamos por terminar, ¿sí? Ya es la última, seguramente, espero, sobre la introducción a la fenomenología del espíritu.